La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Herx cultiva la flor crística en sus jardines. Su aroma puede ser percibido en los lugares más lejanos del planeta por aquellos que aspiran genuinamente a su pureza. La religiosidad que insufla en nuestra existencia es herramienta de consumación del encuentro con la jerarquía crística. Este es un extracto del cuaderno de notas número 5 de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica nos asiste Fabiola y quienes conducen este programa, Silvia, y quien les habla, Sandra. En el programa de hoy daremos tratamiento al estudio que diera Daniel Gagliardo en Casilda, Santa Fe, el 16 de septiembre de 2017. Este programa es el tercero de los 6 que pudimos armar con este estudio. Trataremos temas como la asistencia a los reinos infrahumanos, la alimentación y más sobre Einstein y la energía nuclear. Daniel nos aporta un luminoso enfoque para nuestra conciencia a partir de los temas de hoy. Hola Silvia, buenas tardes. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Desde ya nuestro profundo agradecimiento por estar acompañándonos allí del otro lado. Hoy, como en todos los programas, les compartiremos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Les contamos que Daniel Gagliardo es fundador de UCSIM. Entre sus actividades, y desde hace décadas, realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba, y en diferentes provincias de Argentina, así como en países de Latinoamérica y Europa. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. El primer video que vamos a presentar hoy se titula Asistencia a los reinos infrahumanos, la alimentación. Una persona asistente a esta charla le pregunta a Daniel, ¿qué papel juega el ser humano en el tratamiento de esos reinos infrahumanos para poder impedir o ayudar a su individualización? Lo vemos juntos, por favor. Cuando vos decías que el reino vegetal, el animal y el mineral llega un punto en que ya no trabajan con el alma grupo, sino que se individualiza el alma. ¿Qué papel juega el ser humano en el tratamiento de esos reinos para poder impedir o ayudar a esa individualización? Depende en qué etapa de esa humanidad nos encontremos.
Generalmente, en un campo de existencia, en un campo de vida como es un planeta, suele ser que el reino más elevado puede ser el humano. Hay planetas que cuentan con otros reinos más elevados que el humano, pero nosotros desconocemos esos proyectos evolutivos. Entonces nos vamos a restringir a la Tierra como paradigma. Cuando en la Tierra, ¿sí?, nos encontramos con esta multiplicidad de reinos, desde el mineral hasta el humano, aunque en realidad los reinos que componen la energía evolutiva en este planeta son del humano hacia arriba, el reino espiritual, el reino monádico, el reino divino, el reino logoico, pero esos reinos forman parte de otro tratamiento de lo que sería la cosmosofía. Cuando en un planeta, decíamos, encontramos presente el reino humano y reinos infrahumanos, se supone que la experiencia evolutiva de ese reino humano, de los componentes de ese reino humano, tendría que ser cooperar con los reinos infrahumanos para que puedan ir quemando las etapas que les permitieran alcanzar su paradigma evolutivo. Pero ¿qué ocurrió en nuestro planeta? El reino humano, que tendría que haber asumido gradualmente, quiere decir, los seres humanos que tendrían que haber asumido gradualmente esa cooperación, ser como especies de regentes, de coordinadores del proceso evolutivo, se identificaron tan brutalmente con la materia que todo lo que componía la superficie del planeta, estamos hablando en este caso de la humanidad de superficie, porque las humanidades intraterrenas tienen un nivel evolutivo que hacen que sean realmente grandes cooperadoras del proceso arquetípico, cósmico del planeta, del sistema solar y de la galaxia. Entonces, esta cuestión de identificarnos con la materia hizo que finalmente, en vez de cooperar con los reinos infrahumanos, lo viéramos como una herramienta de usufructo, quiere decir como un bien de uso. Nosotros solamente sabemos ver al reino mineral como materias primas, como un bien de uso, a los vegetales del mismo modo, a los animales ni hablar. Más de una vez en las charlas decimos que esta humanidad carga con un gran débito kármico, porque aún hoy, con todo lo que dicen algunos miembros de la humanidad respecto a la búsqueda espiritual, en su mesa sigue habiendo cadáveres, quiere decir, seguimos matando animales para alimentarnos, siendo que la alimentación vegana, que ha sido de inspiración interna siempre para el ser humano, podría brindarle un estado de conciencia que revirtiera ser verdugo de los animales para ser realmente hermanos, tendiéndoles una mano. Hay animales que no han podido evolucionar, todos en realidad, pero algunos más notoriamente, precisamente porque encontraron un verdugo en el ser humano y no una jerarquía de cooperación, quiere decir, un ser, una conciencia, una cultura que ofreciera la experiencia evolutiva a los animales para permitirles elevarse. Porque precisamente nosotros como seres humanos venimos de un proceso evolutivo que también pasó por el reino animal y también experimentamos la experiencia evolutiva en ese reino, pero al llegar al reino humano nos tornamos sus verdugos. Y esto es duro, porque en cada charla el 90% más de las personas que a pesar de adherir en alguna medida, a veces en gran medida, con lo que vamos colocando como experiencia de vida, cuando llegan a su casa para comer, se comen un pedazo de animal, grotescamente dicho y verdaderamente dicho, comedores de cadáveres. No hay mucha diferencia entre comer una vaca, un conejo, ¿sí?, un pez, que comerse la pierna de un hombre. No la hay, es una cuestión cultural. Pero somos comedores de cadáveres, quiere decir, de algún modo somos vampiros y no pudimos dejar de ser vampiros hasta ahora. Solamente un puñado de seres en este planeta logramos romper, ¿sí?, esa estructura social tan perversa para poder entender de mejor modo el gran servicio que podemos ofrecer al planeta todo, no solamente a los animales, si modificamos nuestros patrones de vida y conducta, involucrando la ingesta de una alimentación evolutiva, la ingesta de vegetales, en una verdadera cooperación entre reinos. Entonces, cuando el ser humano asumió este patrón distorsivo de ver todo como un bien de uso exclusivamente
para la humanidad, generó un quiebre, un colapso, que no solo interrumpió el proceso evolutivo que la propia cultura que estaba ejecutando esa elección iba a vivir, sino que fue un coletazo tremendo para todos los reinos infrahumanos. Nosotros pensamos solamente que el daño fue para los animales o para todos los reinos infrahumanos. El daño fue terriblemente para nosotros, porque no pudimos hacer la tarea que teníamos que hacer, no pudimos ser herramientas de la energía divina y superior, no pudimos. El libre albedrío mal utilizado, esa instintividad de la que hablamos, que teníamos que limpiar, esa animalidad, lejos de limpiarla y trascenderla, la impusimos como una norma a tal punto que se naturalizó. Se naturalizó. Hay negocios que venden cadáveres de todo tipo. Pollería, carnicería, carne especial de cerdo, ¿sí? Morgues que venden para quien quiere lo que busque. Después meten preso a los que violan los cementerios y se comen un cadáver porque tienen una enfermedad, ¿sí?, que hace que hagan ese tipo de locuras. Nada más que no está habilitado ese puesto para eso. ¿Se entiende? Pero es tremendo. No hay mucha diferencia. Hasta se comen los faisanes cuando ya se están pudriendo por caer del gancho. Ahí es el momento de comerlos. No solo comemos cadáveres, sino que algunos los comemos podridos. Es tremendo. Sí. Un niño, desde que comienza a alimentarse, desde los 6 meses que los médicos le recomiendan alimentarlo, y va rechazando si le dan pescado, si le dan carne, esos niños, ¿es que ya vienen con el nuevo código genético o en algunos casos no? Muy buena la pregunta. No necesariamente tienen que tener el nuevo código genético. En realidad, todos los niños, si les damos la opción, no comerían carne. Todos. Quien les habla pasó por todos los engaños habidos y por haber por parte de su madre para que comiera un pedazo de carne. Todas las mentiras, las historias, todo lo que quieran para convencernos de eso, que eso había que comerlo porque era bueno. Entonces, como habrá pasado a nuestra conciencia, seguramente le habrá pasado a muchos y le pasa a los niños, es que naturalmente no está en nuestro arquetipo alimenticio. En el momento en que nosotros, como humanidad, en ciertas etapas, pasamos por hambrunas y por ciertas pruebas, algunos de los clanes humanos empezaron a comer los restos de cadáveres que dejaban los animales que sí cazan y comen a otros animales. De ahí surge la actividad de la caza, cuando el ser humano, ¿sí?, que era recolector, prácticamente recolector, empezó a ver cómo animales de cierto tipo de condición podían cazar a otros animales y que el producto de eso era comérselos, que esos animales cazadores comían a otros animales cazadores. Entonces el ser humano, que tiene una capacidad de tomar lo que está hecho y perfeccionarlo, también perfecciona malos modos para ejecutarlos. Y empezó a probar primero las sobras. Y era muy fácil obtener sobras. Pero después, algunas sobras eran casi nada, no había mucha carne, eran hueso. Entonces, la idea sería, ¿por qué no imitamos a esos animales? Esa fue también una prueba de libre albedrío muy grande, que en esas etapas de hambruna, en esas etapas donde crecían las poblaciones y por momento, por cierto tipo de desfasajes estacionales, algún tipo de frutos o de alimentos escaseaban, ¿sí?, volcarse a devorar, a matar, a asesinar animales y posteriormente a comerlos. Eso sí es un hábito. Creo que aquí mismo no fue en Casilda donde hablamos de esa distorsión que se dio de la agricultura para la ganadería. ¿No lo hablamos el año pasado acá? ¿No? Bien, hubo una gran distorsión. Vamos a refrescarlo porque el tema de la alimentación es un tema álgido, ¿sí? La cosa fue más o menos así. La humanidad recibió estímulos intuitivos, estímulos superiores para afianzarse como vegana, como vegetariana. Grandes estímulos. A tal punto que cuando llegó una etapa de suficiente receptividad, internamente la humanidad, ¿sí?, desde el campo de las jerarquías, de las conciencias que rigen la vida planetaria y solar, recibió, ¿sí?,
la información que le permitió entender el descubrimiento de la agricultura, quiere decir la capacidad de organizar, ¿sí?, la distribución de vegetales, de organizarlos, ¿sí? Eso fue de inspiración interna. Entonces, hubo una etapa donde, y esto es lo más interesante, por eso hablamos de estímulos internos, simultáneamente en todo el planeta, con muy pocos años de diferencia, se descubre la agricultura. Quiere decir, la humanidad aprendió a organizar su relación con los vegetales. Este fue un trabajo intenso, muy intenso, y comenzó a darle un beneficio a los seres humanos, que fue tener espacio-tiempo para ensayar otras actividades que también tenían que ver con su conciencia, porque antes se la pasaban caminando todo el día para encontrar un poco de comida. Quiere decir, el ejercicio de vivir era despertarse, ir a buscar comida y antes de que se hiciera la noche volver con la comida que se hubiera encontrado. Algunos clanes o hordas no tenían a dónde volver, era un peregrinar continuo, pero otros se estaban estableciendo. Con la agricultura se produce una modificación, sobra el tiempo. Entonces, otro tipo de inspiración interna le permitió a la humanidad comenzar a ensayar con algunas manufacturas, con el ordenamiento de lo que serían las poblaciones, la conceptualización diferente de lo que era la vida social, que hasta ese momento era estar de acuerdo para ir a buscar comida y defendernos entre todos de los animales grandes. Cuando logra instalar ese principio, ¿sí?, de la agricultura ordenadamente y comenzar a avanzar en otros sentidos, vino una gran prueba, porque ante el estímulo interno que le permite descubrir la agricultura, se opone el libre albedrío de algunos seres de especular. Esta palabra que hace un rato se puso acá en el tapete, la especulación. ¿Y cuál fue esa especulación? Lo vamos a decir medio con humor. Che, ¿y si organizamos los animales como organizamos las plantas, qué tal? ¿Cómo? Sí, claro. Hasta ese momento, cuando se organiza la agricultura, se comía mucho vegetal y poco animal. Cuando se lo encontraba, cuando eventualmente se lo podía cazar. Entonces, ¿qué surge como contraparte negativa? La ganadería, quiere decir, el hombre confirmando que su comida va a tener cadáveres como componentes. Y empezó a observar los animales que tenían partos más rápidos, que la preñez era más rápida, que tenían muchos hijos, vacas, ¿sí?, corderos, cabras, conejos, y empezó a organizar la agricultura animal, quiere decir la ganadería. Y eso fue terrible, porque fue el sello, fue el punto de inflexión que trazó una línea roja entre la humanidad y los animales. Y no solo roja, sino verde, porque los vegetales no llegaron a tener entonces la importancia y el papel que estaba trazado evolutivamente. Porque una gran cantidad de mónadas que estaban en el reino vegetal, esperando pasar para el reino animal o preparándose para hacer experiencias más amplias evolutivamente, necesitaban el contacto, ¿sí?, como alimento vegetal con el ser humano para que el ingreso en el aura del ser humano las estimulara evolutivamente. Quiere decir, era necesario para los vegetales que estaban signados arquetípicamente como alimentos ser ingeridos. ¿Para qué? Para pasar por una iniciación vibratoria energética. Tenían que ingresar al aura humana para poder liberar su esencia de un modo diferente. Ya no les servía a esos vegetales ser devorados por animales. Necesitaban ser comidos con una relación diferente, quiere decir ingeridos, no devorados. El animal devora, el animal no entiende la relación que tiene con el vegetal. Cuando devora un vegetal, lo devora y listo. Lo deglute, lo devora, animalmente hablando. El ser humano tendría que empezar a modificar sus patrones de vida y de conducta para entender la alimentación de otro modo. Y entender que el servicio de no comer cadáveres es tan importante para los animales que pasarían a ser vistos de un modo altruista, elevado y solidario, y los vegetales que necesitan
ser ingeridos por el ser humano para también prepararse energéticamente para futuras etapas. En este video Daniel nos decía, esta cuestión de identificarnos con la materia hizo que finalmente, en vez de cooperar con los reinos infrahumanos, los viéramos como una herramienta de usufructo. Nosotros solamente sabemos ver al reino mineral como materias primas, a los vegetales del mismo modo, a los animales ni hablar. Esta humanidad carga con un gran débito kármico, porque aún hoy, con todo lo que dicen algunos miembros de la humanidad respecto a la búsqueda espiritual, en su mesa sigue habiendo cadáveres. Quiere decir, seguimos matando animales para alimentarnos, siendo que la alimentación vegana, que ha sido de inspiración interna, siempre para el ser humano, podría brindarle un estado de conciencia que revirtiera a ser verdugo de los animales para ser realmente hermanos, tendiéndoles una mano. Hay animales que no han podido evolucionar, todos en realidad, pero algunos más notoriamente, precisamente porque encontraron un verdugo en el ser humano y no una jerarquía de cooperación. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. Abiertamente decís que no sabéis por cuánto tiempo podréis resistir. ¿Qué os hace pensar que debéis saberlo? ¿Qué falsa promesa ilusionáis respecto a aquello que tiene vuestra medida para instruiros? Tiempos de amenazas son estos, y más crudas ellas serán en el futuro próximo. Bajo amenazas mantienen a sus acólitos presos del miedo. Rompieron fronteras y misturaron lo que aún podía expresar su identidad. Se desplazaron hasta más allá de lo permitido. Su disolución ahora es, mas ellos, en su ceguera, caminan sobre los fuegos que han comenzado a purificarlos. Este es un fragmento del libro La Hermandad de la Luz de Daniel Gagliardo.
Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Todos estos títulos en formato ebook y papel los podés encontrar a través de la página de Amazon y en Facebook, Tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. La energía de instrucción no soluciona nuestros problemas. La energía de instrucción nos impulsa para que encontremos por nosotros mismos la solución. Esa es su función. La vida espiritual nos brinda impulsos. Debemos sintonizar con ellos y, abiertos humildemente a esos estímulos, sea la esencia presente en ellos que rija, facilitando así las herramientas, pasando a contar con los ingredientes que podamos necesitar. De ese modo, con esfuerzo, osadía, apertura, persistencia y humildad, reconociéndonos como somos y entendiéndonos como partículas de una gran vida abarcante, encontraremos la solución a cada una de las coyunturas, de las pruebas con las que nos vamos enfrentando. Eso es ser instruidos. Eso es ser beneficiarios de la energía de instrucción. Poder encontrar siempre, en base a esos impulsos, la forma de ir desenvolviendo nuestra existencia, momento a momento, coyuntura a coyuntura, reflejando la ley espiritual. Este es un extracto del cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. El próximo video que compartiremos a continuación se titula Más sobre Einstein y la energía nuclear. Una persona le pregunta a Daniel por Albert Einstein. Lo escuchamos entonces y lo vemos al video juntos, por favor. Y en esto de transformar la vida, recibimos oportunidades puntuales. Según en qué etapa estemos, esas oportunidades puntuales de ser aprovechadas exceden el crédito, el beneficio personal. Esas oportunidades puntuales pueden ser lo que llamamos la posibilidad
de atender necesidades más amplias que las egoístas y personales, quiere decir cosas universales. Las cosas importantes, quiere decir lo relativo al conjunto, lo relativo al planeta. Y acá nos preguntan por Einstein, por Albert Einstein. La persona dice o nos pregunta qué consideramos respecto a que fue secuestrado y abducido por extraterrestres reptilianos. Y desde niño, estos secuestros, esas abducciones, para que incursionara en física e inventara y descubriera la energía nuclear. La energía nuclear no la inventó Einstein, es un principio cósmico presente en nuestro planeta y en todos los planetas. Quiere decir, hay átomos pertenecientes a masas minerales, ¿sí?, metalíferas, que tienen la capacidad de retener cierto aspecto vibratorio energético que nosotros en este planeta conocemos como energía nuclear. No la inventó Einstein. Ni tampoco la descubrió Einstein, porque ya otros investigadores antes habían notado que determinados metalíferos, ¿sí?, tenían una capacidad energética muy particular. Madame Curie, por ejemplo, que fue una víctima del acercamiento a la radiactividad y muere a consecuencia de sus investigaciones. Einstein fue simplemente uno más en una cadena. Y hay algo que es muy similar a lo que la pregunta está planteando. Que Einstein fue preparado, pero no fue preparado por reptilianos que lo abdujeron, ¿sí?, ni por seres extraterrestres egoístas, porque si un ser extraterrestre estimula a un individuo perteneciente a una cultura planetaria a manipular la energía nuclear, ese ser extraterrestre es de muy baja condición evolutiva, tan baja como la nuestra, que elegimos el camino de la energía nuclear. Entonces, Einstein fue preparado kármicamente a lo largo de encarnaciones y en espacios interencarnatorios, quiere decir fuera de la materia, una vez que desencarnaba, porque esos espacios interencarnatorios son espacios de instrucción. A partir de que la conciencia llega a un grado de expansión, esos espacios interencarnatorios son espacios de instrucción, muy importantes, no pueden ser suplantados. Quiere decir, un ser no puede aprender en la materia encarnado lo que sí puede aprender en los espacios interencarnatorios. ¿Por qué? Porque las condiciones de la conciencia son muy diferentes al estar encarnados y al estar desencarnados. Y como no podía ser de otro modo, porque la ciencia cósmica o la vida cósmica o la energía es una perfecta inteligencia, son complementarios, absolutamente complementarios, ¿sí?, y no se inhiben mutuamente. Por eso la necesidad continua de que los seres salgan de la materia, quiere decir desencarnen y pasen a los niveles internos de la vida, y luego, cuando están haciendo el proceso correspondiente y se agota, retornen a los niveles externos de la vida, quiere decir vuelvan a encarnar. Todo eso en un proceso que es muy extenso a lo largo de decenas de miles de encarnaciones. No como dicen algunos maestros, que ellos están pasando por su treintena de encarnaciones, o 40 encarnaciones, 50 ya son almas muy viejas. 50 encarnaciones uno es una ameba, ¿se entiende? No es nada. Entonces Einstein vivió un entrenamiento muy grande, tanto en ciertas encarnaciones como en los espacios interencarnatorios. ¿Para qué vivió ese entrenamiento? Para que, llegado un momento y participando de una etapa crítica, de un punto de inflexión de esta cultura planetaria que componemos, él fuera una herramienta para convencer a la humanidad de no implicarse con la energía nuclear. Así de simple. Traicionó su propósito, su entrenamiento kármico, su entrenamiento espiritual, su conocimiento profundo del daño que podía desencadenar jugar con algo que el planeta necesitaba, pero en su lugar adecuado. Por eso insistimos, la energía nuclear, ¿sí?, o radiactiva, como se la quiera llamar, no es mala. Mala es la actitud, perversa es la actitud, negativa, absolutamente perjudicial es la actitud de la humanidad al abrir la puerta, ¿sí?, casi prácticamente a los 4 jinetes del Apocalipsis, que es más o menos lo que hizo la humanidad.
El uranio es muy, pero muy efectivo para retener, para poder administrar, retener, ¿sí?, encapsular los sobrantes de energía cósmica que entran al planeta y que solo metalíferos como el uranio o el torio o algunos otros metalíferos pueden conservar sin que esa radiactividad, ¿sí?, salga en medidas o sobre medidas que no son benéficas para el planeta y los reinos que lo habitan y lo componen. Entonces el uranio cumplía esa función, captaba los excedentes de energía que el contexto general, podríamos decir simbólicamente hablando fisiológico de este planeta, podía administrar y guardar el resto. Y a lo largo de los ciclos, cuando fuera necesario, ¿sí?, kármicamente el uranio liberaría de a poco esa energía para compensar los procesos vibratorios o energéticos en el momento que hiciera falta. El ser humano percibió esa energía y lejos de respetarla en el contexto donde estaba colocada adecuadamente, donde no generaba ningún tipo de perjuicio, comenzó a manipularla con esa intención egoísta de dominio de usufructo, de encontrar algo que es muy peligroso de buscar, una forma fácil de obtener energía. ¿Y por qué una civilización busca una forma fácil de obtener energía? Porque interrumpió su flujo con la propia energía interior, porque interrumpió su flujo con la energía cósmica, porque se encapsuló en la materia y entonces obligadamente tiene que intentar buscar soluciones materiales. Y quien busca soluciones materiales se torna gradualmente en el hijo de esa búsqueda, quiere decir en un materialista. El uranio tendría que haber sido dejado en el lugar donde estaba, nosotros abrirnos a una relación superior con la vida cósmica y lo demás se hubiera dado por añadidura. Porque a pesar de que nuestra cultura materialista, ¿sí?, puso muchos palos en la rueda, así todo, una gran cantidad de seres inspirados internamente, como lo había sido Einstein, pudieron comenzar a percibir por inspiración interna energías alternativas, quiere decir, formatos de obtener energías alternativas, eólica, solar, mareomotriz y otras tantas energías alternativas que seres como Einstein también tenían previsto ofrecer a la humanidad. Pero él se identificó con la energía nuclear. Su búsqueda profunda de notoriedad, de ser reconocido y de tener por primera vez en la historia de la humanidad la primicia de la utilización de un tipo de energía que sobre todo le iba a asegurar un papel, de esto que decíamos antes que es tan contradictorio y perjudicial buscar, que son garantías y seguridad. Einstein, aunque no lo hubiera confesado nunca, buscó garantías y seguridad. Al ser quien tuviera semejante poder, buscó la seguridad y las garantías de que el gobierno más poderoso del planeta en ese momento lo acogiera como un gran científico y le diera una posición preponderante, única. Ya sabemos de qué gobierno estamos hablando, ¿sí? Del que sigue haciendo sus juegos hasta ahora, del que mata científicos cuando no les conviene y enarbola científicos que están a favor del juego que ese gobierno hace a nivel planetario. Entonces, Einstein no fue abducido, sino por su propia ambición. Y seguramente Einstein tuvo mucho más que un estímulo intuitivo. Tuvo muchos estímulos intuitivos y gradualmente, a medida que fue avanzando su vida, fue perdiendo esa condición intuitiva. Aunque por su inteligencia, que era casi el doble de la inteligencia normal, podía llegar a hacer cierto tipo de conjeturas que a ojos de la humanidad lo presentaran como un hombre reflexivo, cuando no lo era, precisamente por haber desobedecido instrucciones internas e intuitivas, por haber desobedecido la relación cósmica que se le ofrecía con toda esa sabiduría que había recibido y que mal aplicó. Daniel le explicaba a la audiencia, la energía es un principio cósmico, presente en nuestro planeta y en todos los planetas. Es decir, hay átomos pertenecientes
a masas minerales metalíferas, que tienen la capacidad de retener cierto aspecto vibratorio y energético que nosotros en este planeta conocemos como energía nuclear. No la inventó Einstein ni la descubrió Einstein. Ya otros investigadores habían notado que determinados metalíferos tenían una capacidad energética muy particular. Madame Curie, por ejemplo, lo había ya visto a esto. Einstein fue simplemente uno más en una cadena. Él fue preparado kármicamente a lo largo de encarnaciones y en espacios interencarnatorios, quiere decir fuera de la materia, una vez que desencarnaba, porque esos espacios interencarnatorios son espacios de instrucción. Einstein vivió un entrenamiento muy grande para que, llegado un momento y participando de una etapa crítica de esta cultura planetaria, él fuera una herramienta para convencer a la humanidad de no implicarse con la energía nuclear. Así de simple, él traicionó su propósito, su entrenamiento kármico, su entrenamiento espiritual, su conocimiento profundo del daño que podía desencadenar. Jugar con algo que el planeta no necesitaba. La energía nuclear no es mala, mala es la actitud perversa, negativa, absolutamente perjudicial de la humanidad al abrir la puerta, casi prácticamente, a los 4 jinetes del Apocalipsis, que es lo que hizo esta humanidad. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ungamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. Quienes se aproximen en verdad a nosotros arderán en conciencia. Quienes ardan en conciencia liberarán luz. Quienes liberen luz habrán cumplido con la ley. Quienes con la ley hubieran cumplido cruzarán los portales de la fraternidad, haciendo propio aquello que para nosotros es la esencia y propósito de la existencia: ser en el Padre una única vida. Esta frase fue extraída del libro escrito por Daniel Gagliardo, Mensajeros del Fuego. Bueno, y con esta frase llegamos al final, Sandri. Así es, les agradecemos a todos el habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo martes y les adelantamos los temas que desarrollaremos en el próximo encuentro. Serán la religiosidad y cómo reconocer un impulso intuitivo. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia el propio cosmos interno.
La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.